Hola, gracias por estar en este video. Te invito a que te suscribas al canal porque voy a estar subiendo historias muy interesantes, 100% reales. Así que sin otra cosa que decir, vamos a empezar con esta historia. Durante los años 70 y 80 en Estados Unidos, la policía estaba buscando arduamente a quien para ese momento ya se había convertido en uno de los violadores y asesinos en serie más buscados de la historia de este país. Fue hasta 40 años después de la búsqueda que se logró encontrar al responsable. Hoy se sabe que este asesino buscado, al que todo el mundo conocía como el asesino de Golden State, se llama Joseph James DeAngelo Jr. El 8 de noviembre de 1945 en Nueva York nació Joseph James DeAngelo Jr. Su padre era Joseph James DeAngelo y su madre era Kathleen Louise Groth. Tenía dos hermanas, Rebecca y Connie, y un hermano llamado John. No hay mucha información sobre su infancia. Lo que es importante conocer es su preparación académica, porque debido a esto podemos entender que se trataba de un sujeto que sabía lo que hacía, pero sobre todo cómo hacerlo. Se graduó en la escuela secundaria Folsom en junio de 1964. Después de esto, decidió servir a la Marina de los Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam. En 1968 estudió en Sierra College y se graduó con el título en Ciencias Policiales. Es aquí donde conoce a Bonnie Cole. Ellos dos estaban comprometidos, sin embargo Connie decidió terminar con el compromiso debido a que habían algunas acciones de DeAngelo que a ella no le gustaban. Después de esto, en 1971 asistió a la Universidad Estatal de Sacramento, donde obtuvo una licenciatura en Justicia Penal, y más tarde tomó cursos de posgrado y completó una pasantía policial de 32 semanas en el Departamento de Policía de Roseville. En el año de 1973 se casó con Sharon Middle, con la cual tuvo 3 hijas, quienes eran Sasha, Misa y Tessa. Esta historia se desarrolla en California, Estados Unidos, cuando DeAngelo y su familia empezaron a vivir en Exeter. Era un pueblo muy pequeño con apenas 5,000 habitantes. Y para que se den una idea de lo tranquila que era esta ciudad, únicamente 10 policías se encargaban de cuidar todo Exeter. DeAngelo entró a trabajar al departamento de policía del pueblo. Y aunque muchos de sus compañeros le cuestionaban qué hacía trabajando ahí cuando él era un hombre tan preparado, él únicamente respondía que quería aprender, quería empezar desde abajo y poco a poco ir avanzando. Además, la relación de DeAngelo con el resto de sus compañeros no era muy buena. Todos dicen que era una persona callada y que era un poco difícil de tratar. En el año 1975, DeAngelo comete su primer crimen. Estaba intentando secuestrar a la hija del profesor de periodismo Claude Selling, cuando de pronto Claude llegó a la casa y logró impedir el secuestro de su hija. DeAngelo termina asesinándolo disparándole con un arma de fuego. Entonces comenzaron los reportes de ataques a mujeres en las calles de la ciudad. Además, también comenzaron a reportar muchos robos a casa. Pero las cosas empezaron a empeorar y ahora no nada más robaba, sino que también entraba a las casas y violaba a las mujeres que ahí vivían. La policía quiso alertar a las personas, informarlas de qué medidas de seguridad tenían que tomar. En una de esas reuniones, DeAngelo estaba presente y un hombre que había asistido junto con su familia a escuchar todo lo que la policía tenía que decir, se le ocurrió comentar que este hombre, este criminal, era un cobarde porque nada más atacaba a las mujeres estando solas o con sus hijos, pero que si las mujeres se mantenían en casa con sus esposos, no serían víctimas del sujeto. A partir de este punto, ahora los crímenes los empezó a realizar cuando se encontraba la pareja en la casa. Además, el hombre que lo dijo fue víctima de DeAngelo meses después. El modus operandi de DeAngelo ahora era entrar a casas principalmente de un solo piso, cubriéndose la cara con un pasamontañas. Una vez estando dentro, despertaba a sus víctimas alumbrándolos a los ojos con una linterna. Una vez que despertaban, los amenazaba con un arma de fuego, obligando a la mujer a atar al hombre boca abajo. Colocaba platos y tazas encima de la cabeza y la espalda del hombre. Lo amenazaba, diciéndole que si se movía y rompía alguna de ellas, iba a matar a ambos. Mientras que a la mujer la llevaba a otra habitación, y en esta otra habitación abusaba sexualmente de ella
en repetidas ocasiones. Los ataques de D'Angelo no eran rápidos, duraban horas, e incluso se daba el lujo de ir al refrigerador y prepararse algo de comer. Después simplemente se iba, pero se llevaba consigo objetos, fotografías, credenciales, etc. Para continuar la tortura hacia sus víctimas les llamaba tiempo después. Esto con el único fin de conservar el miedo en ellos. Recordemos que D'Angelo trabajaba en el departamento de policía y que era el más preparado de sus compañeros, así que el jefe de ese departamento de policía encargaba estos crímenes a D'Angelo. D'Angelo era el responsable de investigar lo que él mismo había hecho, por lo tanto aprovechaba esta oportunidad para desviar la investigación o decir que no habían pruebas suficientes para dar con la identidad del criminal. Pasaron los años y D'Angelo fue despedido debido a que en una ocasión intentó robar en una tienda de abarrotes, cosas pequeñas, pero la policía las consideró suficientes para que D'Angelo fuera despedido. Los ataques cesaron por un tiempo en ese entonces, pero después volvieron a aparecer ahora en diferentes ciudades de California, en Santa Bárbara, Orange, Ventura. Como los ataques eran aislados, las personas creían que se trataba de diferentes criminales. El violador del este, el acosador nocturno, entre otros nombres. La policía no había logrado ligar las evidencias y darse cuenta que era un solo sujeto. Además, las víctimas declaraban cosas un poco distintas. Pasando el tiempo, en 1978, D'Angelo cambia su forma de atacar. El 2 de febrero, Brian y Katie Mayer salieron en la noche a pasear con su perro. No se sabe por qué, pero tuvieron una discusión con un hombre que estaba encapuchado. El resultado de esta discusión fue que ambos fueron asesinados por dicho sujeto. Este hombre salió corriendo, nadie lo pudo identificar y tiempo después se supo que estábamos hablando del hombre que había cometido todos los crímenes durante este tiempo en California. A partir de este momento, ninguno de las víctimas de D'Angelo sobrevivió. Ahora D'Angelo se había vuelto un homicida que además de entrar a las casas, robar, violar a las mujeres, terminaba matándolos a ambos. La policía aumentó desesperadamente la búsqueda de este sujeto, era urgente encontrarlo, pero tal como si estuviéramos hablando de una película, el asesino iba siempre un paso adelante de la policía. Es entonces cuando se empieza a sospechar que estamos hablando de alguien que tiene un entrenamiento militar o que posiblemente pueda ser policía. Cuando estaban a punto de atraparlo, él demostraba que tenía muchísima habilidad para correr, saltar paredes, etc. Esto sin duda alguna confirmaba que era un hombre entrenado para ser policía o militar. En el año de 1986, viola y mata a golpes a una joven llamada Janelle Cruz. Nadie sabe por qué este fue su último ataque. Desapareció por los siguientes 32 años. Los avances que logró la policía hasta ese momento fue únicamente llegar a la conclusión que no eran diferentes criminales los responsables de todo lo sucedido en California durante esos años, sino que solamente era uno solo. Y decidieron llamarlo el asesino de Golden State. Conforme transcurrieron estos 32 años, el caso iba perdiendo importancia. En el año 2017 se publicó el libro de I'll Be the One on the Dark, de la escritora Michelle McNamara. Ella comenzó a escribir este libro relatando un poco sobre las historias que conocía acerca de este violador y asesino. Por sorpresa, se logró que el caso resurgiera. Las personas comenzaron a llamar otra vez a la policía, dando datos nuevos sobre los sucesos acontecidos en esos años, y la policía volvió a enfocarse en encontrar al asesino, pero ahora respaldados por la tecnología del 2017, que es muchísimo más avanzada que la que había en esa época. Las muestras de ADN del sujeto habían sido guardadas. Aquí abro un paréntesis enorme para explicar que en Estados Unidos existe un servicio privado en línea que es una base de datos en donde puedes entrar y registrar tu información genética
Y si quieres buscar algún familiar, padres biológicos, etc., ingresas tu información genética y si alguien anteriormente ha guardado algo que se relacione contigo, va a aparecer en automático. Así fue como uno de los investigadores encargados del caso se le ocurrió poner la información de DeAngelo en esta base de datos y por sorpresa encontró coincidencia con un hombre. A partir de este hombre se empezó a desglosar un árbol genealógico llegando a Joseph James DeAngelo. Ellos eran primos lejanos, pero Joseph tenía el perfil indicado para ser el asesino de Golden State. Para este momento, el asesino debería de tener alrededor de 72 años. Debió de haber tenido experiencia como militar o policía y haber vivido cerca de California o en California durante los años en que el asesino estuvo atacando. Este era el perfil de DeAngelo. La policía necesitaba más información para poder arrestarlo, así que le siguieron la pista durante un tiempo de cerca hasta que tuvieron las pruebas necesarias. Así fue como en 2018 se arresta a Joseph James DeAngelo Jr. Él estaba viviendo en Citrus High con una de sus hijas. Fue hasta el año 2020 que se realizó el juicio. Al parecer se iba a posponer el juicio, sin embargo, se decidieron improvisar las medidas sanitarias adecuadas en la Universidad de Sacramento. En California la pena de muerte sigue siendo una opción. No se sabe si en este caso iba a ser aprobada como la sentencia adecuada. Sin embargo, DeAngelo decidió declararse culpable de haber cometido 50 violaciones, 15 homicidios y un sinfín de robos. Friend C, Friend 5, do you admit the multiple murder special circumstance? Do you admit or deny? I admit. Counsel. Con esto evitó la pena de muerte, pero ahora enfrenta un cargo por aproximadamente 11 cadenas perpetuas. Y bueno, esta fue la historia, espero que te haya gustado. A mí en lo personal no me gustó mucho el final porque creo que no fue justo que lo atraparan tanto tiempo después, puesto que este hombre vivió toda su vida en libertad. Ahora que ya es arrestado, está muy viejo. No creo que dure muchos años en prisión antes de su muerte. Me gustaría muchísimo leer tus comentarios y nos vemos en la próxima historia.